Pues sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Qué bendición saludarles. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al libro de Esdras, capítulo 5. Es muy interesante porque pues nos quedamos en suspenso. En suspenso, Carlita, porque el capítulo 4 habla de un momento muy difícil y frustrante para el pueblo de Dios. Ellos están motivados, están animados, ya pusieron el cimiento, están llorando, están regocijados porque dicen, ¿cómo es posible? No pensamos volver y menos tener la oportunidad de levantar un santuario para nosotros y para las generaciones que van a estar después de nosotros. Pero hermanos, lamentablemente también el mal actúa. Y es tanto así, hermanos, que ellos provocan que haya un edicto de Artajerjes, que haga que le clausuren esa obra. Y vienen por la fuerza, dice el texto, y los obligan a dejar ese trabajo. Y qué difícil, hermanos, qué difícil para ellos afrontar la frustración de no poder seguir avanzando, Carlita. La tuvieron que detener, hermanos, detener la construcción del santuario. Y aquí se desenlazan muchas cosas, hermanos, porque ellos estaban muy emocionados. Era una orden que Dios había dado por medio de Ciro, y todas estas cosas que se empezaron a dar, la ofrenda que ellos levantan, el agradecimiento a Dios de lo que Dios había hecho con ellos, no solamente durante los años en Babilonia, sino que les está dando la oportunidad. Y ellos emprenden este proyecto de la construcción del templo, y recordemos que se acercan a ellos cierto tipo de personas para ayudarlos, entre comillas, pero la realidad de las cosas es que ellos muestran una postura de que no permiten, y aquí se empieza a desencadenar una situación de, lamentablemente, de mucha intriga, de mucha mentira. Pero aquí nos damos cuenta ya en este capítulo número 5 cómo se detiene esta obra aparentemente humana. Esta obra se detiene, hermanos, pero Dios al final de todo tiene el control, y cómo ayuda a este pueblo y usa a un personaje para poder motivar y que el pueblo otra vez agarre nuevamente este proyecto que lo suspenden, hermanos. No siguieron, se suspendió la obra, digámoslo así, pero Dios utiliza a alguien para motivar y darle palabra de aliento al pueblo para que siga en esta construcción de este santuario. Así es, hermanos, así que Dios siempre manda profetas. Ya lo veíamos antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Dios sigue dando palabra. Y hay profetas post-exílicos que son muy interesantes leerlos. Ageo y Zacarías son uno de ellos, hermanos. Ageo, de hecho, vamos a hacer mucho énfasis en él. Yo les pediría que lo puedan leer con calma en casa. Y Zacarías también. Dios manda a estos profetas precisamente en este tiempo, hermanos, que no solo predicaron, sino que también se involucraron en el trabajo. Me encanta, hermanos, lo que dice el verso 1 y 2 del libro de Esdras capítulo 5, que dice: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, que velaba por ellos. Y entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudando. Me encanta esto, hermanos, porque aquí vemos a los profetas no solo dando un mensaje, no solo dando oráculos, como se dice teológicamente, sino que los vemos trabajando. Y aquí se conjugan dos partes importantes, hermanos: la palabra y la acción. De hecho, en Nehemías vamos a ver la misma frase cuando diga: y ellos dispusieron y unieron la palabra a la acción. Estos profetas no solo dieron mensaje, también se arremangaron las mangas y dijeron: vamos a trabajar. Tomaron la pala, tomaron la cuchara, tomaron sus manos y empezaron, hermanos, a hacer un trabajo junto con todo el pueblo, junto también con estos líderes que ya hemos visto, Carlita. En el caso de estos líderes también, que estaban miedosos, que estaban inseguros, porque ya lo hemos dicho en el capítulo anterior, por la fuerza los obligan a detener esa obra. Entonces, hermanos, Dios levanta a estos profetas, Ageo y Zacarías, que junto a Zorobabel y Josué se convierten en los grandes impulsores del segundo templo de Jerusalén. El profeta Ageo, y quiero hacer una referencia ahorita del Carita, porque no lo menciona aquí en Esdras. En Esdras solo se dice que ellos comenzaron a trabajar, solo se dice que ellos comenzaron a hacer la reconstrucción, pero ahí como que queda un hueco y dice uno, bueno, o sea, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo a Ageo? ¿Qué les dijo a Zacarías de que se les
fue el temor. Se les fue el temor. Les fue el miedo. Tomaron valor, Carlita, porque imagínate, por la fuerza los obligan a dejar de trabajar. Y ellos a lo mejor pensando, no, mejor lo dejamos así, no vaya a ser que vengan. El temor más que nada. Habla un poquito fuerte, Carlita. Pues que el temor más que nada que ellos dejan esto. Así es, por miedo, por inseguridad. Pero nos damos cuenta de algo más, hermanos. Dios da una palabra a Ageo y quiero leerla. Dice Ageo capítulo 1, versos 6 y verso 8. Dios pone esas palabras en Ageo. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Eso está en Ageo capítulo 1, versos 6 y 8. Fíjate, Carlita, cómo son las cosas. ¿Cómo les hace esa comparación? Es muy fuerte eso, la verdad. Es muy fuerte porque te confronta y les dices que ustedes son pobres porque así lo están decidiendo. No me buscan. No me buscan, que yo soy el dueño de todo y ustedes son mi pueblo y se están conformando con migajas y no logran suplir, puesto que Él es el que suple todas las necesidades. Entonces, esta comparación que hace, hermanos, le está diciendo al pueblo, ustedes no logran nada, no están haciendo nada y no están logrando nada. Y casi, hermanos, Dios les está dando un fuerte exhorto y llamado a través de Ageo y les dice, de veras que yo los traje aquí, ¿por qué no se ponen bien? Hacer a lo que los traje. Exactamente, y por eso sus cosechas y por eso no logran avanzar, porque se olvidaron de lo que yo les mandé. Les dije que construyan mi casa y ustedes la han dejado de construir. Y cómo Dios les responde, vayan a los montes, busquen el material y sigan construyendo. Es muy fuerte porque Dios muchas veces nos manda a hacer algo y nosotros nos distraemos en otras cosas. Y por más que nos afanamos, no logramos suplir muchas cosas de nuestra vida, porque estamos equivocados, buscando en donde no debemos de buscar. Y aquí lo que pasa, Carita, es que ellos cambian sus prioridades. Cuando se dan cuenta que hay oposición para la construcción del templo, lo que hacen ellos es ocuparse solo de sus asuntos. Recordemos algo, no solo era levantar un templo. El templo representaba mucho. Representaba su compromiso con Dios, su cercanía con Dios. El templo en ese tiempo representaba el lugar de encuentro con Dios, lo cual nos indica que ya no tenían ese encuentro con Dios. Y lo que sucede aquí es que el miedo les invade y lo que hacen ellos es enfocarse. Si ustedes leen todo el capítulo 1 de Ageo, Ageo les dice, ustedes se han dedicado a construirse grandes casas y a hacerse de sus terrenos. Se han enfocado a ustedes, se han olvidado de mí. Y aunque han trabajado mucho, no tienen lo que ustedes pensaban. Porque seamos sinceros, hermanos, la verdad que podemos hacer muchas cosas, pero si no está Dios ahí, no luce, no prospera. Con mucha razón dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano, ¿qué hermanos? Están trabajando. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano hay vigilantes. Y estos estaban trabajando, estaban esforzando, pero hermanos, ya habían cambiado el chip. Ya ellos estaban pensando en todo menos en levantar el santuario del Señor. Por eso Ageo, hermanos, les dice, ustedes están así porque no han tomado o retomado lo que Dios les ha dicho que hagan. Hermanos, yo creo que es como lo que pasa a veces con algunos hermanos. Cuando uno les pregunta, ¿por qué no has venido? Te hemos extrañado. Ay, hermano, tengo tantos problemas Y tanto trabajo. y tantas dificultades y tanto trabajo. No precisamente por eso tenemos que acercarnos a Dios. Si ellos estaban llenos de temor, de inseguridad, ¿no era el momento de aferrarse más a Dios? Y es algo contradictorio, porque ellos, hermanos, habían olvidado para qué Dios los llevó ahí. Los llevó para establecerse como su pueblo, y el templo era algo principal, crucial, porque esa institución se había olvidado durante el exilio, se había perdido sacerdocio, se había perdido esta parte de encuentro con Dios. No tenían templo, ahí no podían adorar. Por eso todos los humillaban, les preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu templo? Se burlaban. Y ahora que ya tenían la oportunidad
se dejaron amedrentar por las amenazas, se dejaron amedrentar por aquellos que vinieron y por la fuerza, por el edicto de Artajerjes. Les habían dicho, ya no lo sigan haciendo. Así que, hermanos, yo creo que esta es una gran lección hoy para nosotros. ¿Cuántas veces ante las dificultades, ante los problemas, ante los temores, nos alejamos de Dios? Nos desenfocamos de Dios y pensamos que podemos solos resolverlo y que podemos solos lograr las cosas. Pero Dios le dijo esto: ¿saben qué? Ustedes comen, no se sacian, beben, no se llenan, se visten, no se abrigan. ¿Qué quiere decir? Por más que le busquen, si yo no estoy en esa ecuación, no van a poder avanzar. Por eso me necesitan. Y aquí hay algo, Carlita, que a mí me encanta, porque mira, en el verso el verso 14 del capítulo 1 de Ageo dice: y el Señor, o sea, después del mensaje de Ageo dice: y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieran y empezaron a trabajar en la casa de Dios, el Señor Todopoderoso. Por segunda vez se dice que Dios inquieta, que Dios mueve, que Dios despierta, que Dios les dice: ¡vamos! Pero ¿y si nos hacen algo? Ya no estaban pensando en eso, hermanos. Después de por la fuerza ser obligados a detener la construcción del templo, este mensaje les infunde tal aliento y fortaleza que ya no están pensando en el enemigo, sino en el poder del Dios que está con ellos. Nos damos cuenta, hermano, la comparación a través de que Dios hace a través de Ageo cuando da esta palabra. Realmente, hermanos, nuestras fuerzas son limitadas. Nos cansamos, necesitamos descansar, pero no es que no trabajemos, pero reconozcamos que tenemos un propósito, tenemos un llamado de Dios. Ellos podían seguir haciendo sus actividades normales, como lo que aquí menciona. El problema es que detuvieron la orden que Dios le dio, y ellos se enfocaron más en sus situaciones personales, en situaciones ya de ellos, y olvidaron por qué Dios los había llevado ahí. Y así es el ser humano. Muchas veces Dios nos llama y ahí estás allá, pero a la primera situación, al primer problema, a la primera burla, al primer señalamiento, al desprecio o al rechazo, o no sé, tantas cosas que el ser humano vive, dices: ¿para qué mejor? Mejor me enfoco en lo mío, que esto es más productivo, me da más resultados, y te das dando cuenta que no es así. No es así. Por más que te afanes y trabajes y logres, si Dios no está ahí presente, es en vano todo y no lograrás. ¿Cuánta gente trabaja y nunca disfruta de los frutos de su trabajo? Los disfruta otra gente, sí, pero no él por el que lo está trabajando. Y al final de todo está comprobadísimo, hermanos. No se sienten plenos, no se sienten llenos, no se sienten satisfechos y parecen esclavos trabajando por algo, porque no es así. El orden no es así. Es Dios en todo y para todo en nuestra vida. Es el equilibrio que necesita la vida del ser humano. Y a este pueblo se le estaba olvidando. Por eso Dios los exhorta a través de Ageo y les dice: ustedes trabajan y comen y no se llenan y se abrigan, todavía tienen frío y sus cosechas no dan lo que deben de dar porque yo no estoy en su vida. Y ya se les olvidó por qué los traje aquí. Y por eso tiene que hacer este regaño o esta llamada de atención. Y muchas veces la vida del ser humano es así, se afana en todo, pero no se afana en buscar de Dios. Si el ser humano se afanara con la intensidad con la que uno llega a trabajar, las cosas en nuestra vida serían muy distintas. Y por eso aquí hubo una reacción de Zorobabel para la reconstrucción del templo. Y agarran valor, hermanos. Realmente nosotros podemos dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que usted se preparó, a su negocio, a lo que sea. Pero no pierda, no lo ponga como una prioridad. La prioridad de nuestra vida es Dios. Si usted quiere bendición en su trabajo, en su negocio, en su familia, en su matrimonio, en todo, es Dios. Es Dios. Con la misma fuerza e intensidad que uno cuando llega y trabaja, es con la misma intensidad, y yo creo que hasta más. Porque aquí hay un Dios que nos está prometiendo una estabilidad, un amor, un perdón. Y este pueblo lo estaba olvidando. Y así es el ser humano, rápido se pierde.
Y se supone que ellos estaban padeciendo por miedo, amenazas, los estaban ahí, pues molestando, y olvidan a Dios y se empiezan a distraer en otras cosas. Y como bien dice Josué, debiera hacer lo contrario: busco a Dios porque me siento vulnerable, porque me siento débil, porque tengo miedo. Lo bueno que aquí hubo una reacción de Zorobabel, y eso hace e impulsa al pueblo. Dios siempre tiene que levantar a alguien, siempre Dios tiene que darnos un exhorto cuando ve que nosotros nos estamos yendo por otro lado. Y yo no sé cómo a veces Dios le ha exhortado a usted o qué le ha mandado para que usted reaccione y regrese. No es por nuestro mal, es por nuestro propio bien muchas veces, esas llamadas de atención. Y Carlita, ellos hacen caso a la voz de Dios. Comienzan a trabajar, comienzan a hacer el trabajo de reconstrucción del templo. Y nos damos cuenta, hermanos, la resistencia también se renovó. Llegan unos personajes, hay un gobernador regional. Se menciona, hermanos, que llegan y los ven ahí trabajando y le dicen: bueno, ¿ustedes quién dio permiso de hacer eso? ¿Y quién está a cargo de esta obra? ¿Y quién es el responsable de lo que está pasando aquí? Me parece que eso estaba clausurado, ¿no? O sea, como diciéndoles: oigan, ¿y ustedes con qué autoridad? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? ¿Por qué lo están haciendo? Este no era cualquier hombre, hermanos. Miren, los persas dividían sus gobiernos por regiones. Eran sátrapas, así se les llamaba su nombramiento, que estaban en el imperio persa por muchos lugares. Y se puede entender, hermanos, que este personaje, Tantai, era un hombre muy influyente, muy importante. Y Zorobabel estaba bajo su autoridad, porque Zorobabel finalmente era gobernador de un pequeño, digamos, distrito de Judá. Estaba bajo la autoridad de este personaje que le cuestiona, que les pregunta: ¿por qué están haciendo ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y es posible que el otro que se menciona, Setar Bosnai, es un nombre muy extraño, ¿verdad? Pero bueno, este personaje también se puede entender que es parte, que es un funcionario que acompaña a este gobernante, y les pregunta: ¿por qué están haciendo esto? Y yo tengo entendido que se les prohibió trabajar, tengo entendido que ya no se les permite trabajar y reconstruir esta obra. ¿Por qué lo están haciendo? Hermano, nos damos cuenta que hay algo muy interesante en este capítulo. Es que ya nos intimidan ellos. Es que ellos ya nos dicen: no, perdón, pues aquí lo dejamos, no, nos equivocamos, ¿saben qué? Pues ya no vamos a seguirle. No, ellos siguen trabajando, no interrumpen su trabajo como antes. Ellos siguen. Me gusta mucho cómo dice el verso 5, y quiero leerlo, hermanos. Miren cómo dice el verso 5. Dice el verso 4: y añadieron: ¿cómo se llaman los que están construyendo este edificio? Verso 5: pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y este respondiese por escrito. Fíjate cómo la clave está: como Dios velaba por ellos, como Dios estaba con ellos. Y esto me parece muy, muy interesante y muy bonito, porque ellos dicen: Dios está con nosotros. Será el gobernante, pero nosotros tenemos de nuestro lado al creador de todas las cosas. De nuestro lado tenemos al rey de reyes, ¿no? Al dueño de todo lo que existe y cuanto hay. Y se calmaron, ya no sintieron inseguridad, temor, siguieron trabajando, siguieron haciendo la obra, Carlita. Y eso me parece muy bonito, porque ellos más le creían a Dios, más confiaban en esa palabra que los que venían a amenazar, a amedrentar. Ante los cuestionamientos, ellos contestan: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¿Quién les mandó a hacer esto? Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios de hacer este trabajo. Fíjate, ellos ya no hacen caso a la intimidación, continúan trabajando en nombre de Dios. Así es, nos damos cuenta, hermanos, cómo ellos ya con este valor que ya tienen, dicen: pues ya no tenemos miedo, construyamos, sigamos construyendo el santuario. Y ellos responden: no es que nosotros somos siervos del Dios de los cielos y la tierra. Y entonces nos damos cuenta aquí, hermanos, muchas veces necesitamos que Dios nos llame la atención para agarrar valor y reaccionar. Y ellos, esto sucede y siguen. Y aunque le mandaron carta a Darío para ver la situación de todo esto, de que por qué lo están construyendo y no, al final de todo Dios tiene el control de toda esta situación, porque aquí no se establece y no se hace lo que nosotros queremos. Al final es de Dios, y Dios establece qué es lo que se va a hacer.
más si tiene que ver con la construcción de un santuario, de un lugar que es para adorar a Dios. Y nos damos cuenta esta parte, hermanos, de cómo Dios sigue utilizando, y a mí me sorprende cómo sigue utilizando a estos reyes paganos, digámoslo así, cómo utilizó a Ciro para que el pueblo regrese y empiece a construir el templo, y cómo Dios sigue utilizando en este caso a Darío, que no era un rey que conocía de Dios, pero era un rey pagano, y Dios lo utiliza para que se lleve a cabo la construcción del templo. Realmente, hermanos, aquí también puedo ver cómo Dios se basa en lo que se tiene que basar para bendecirte a ti, y cómo tenía que utilizar a estos reyes que no eran parte del pueblo de Dios, pero para Dios los usó para que su pueblo construyera el templo y les diera el material. Y es maravilloso cómo Dios usa a este rey para decirle, y además ustedes van a terminar ahí. Pero Carita, no te adelantes. Ay, no, ya. Estamos todavía en el capítulo 5. Es emocionante. Estamos en el capítulo 5, exactamente. Carlita, ya quería ir al capítulo 6. Todavía no pasamos para allá. Pero aquí, hermanos, podemos darnos cuenta de algo. La carta, Carlita, que escriben esos personajes, es muy interesante lo que le escriben a Darío, porque se muestra que ellos conocen la historia del pueblo de Dios, la saben. Y seguramente cuando escucharon que ellos les están platicando, les están diciendo la historia, así se la cuenta a Darío, y con detalle les dice por qué se fueron al exilio, qué hicieron ellos mal, por qué su objetivo era construir el templo, y les dice, Ciro nos dio la orden de hacerlo. Y él le dice a Darío, quiero saber si es cierto lo que están diciendo, quiero saber si es cierto que Ciro les dio esa orden, quiero saber si todo lo que ellos me están diciendo o argumentando es verdad. Y el verso 17 dice, ahora bien, si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia para saber si es verdad que rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto. Y así termina. Fíjense, hermanos, a mí, yo estoy como en Carita, quiero seguirle, pero mañana... Es emocionante. Es una dosis al día, Carita, pero... Fíjese cómo son las cosas. En la primera carta que mandan con Artajerjes, él, en base a los engaños que le han dicho, él dice, esos son muy rebeldes, cancelada la obra. Pero ahora que ellos se toman valor y empiezan a hacer esa reconstrucción del templo, hermanos, cuando vienen estos personajes, estos líderes, estos gobernantes, ellos ya no se intimidan, saben que quien los puso ahí es Dios, y quien les dio la orden de levantar el santuario es Dios. Es decir, como diciéndoles, bueno, quieren luchar contra Dios, pues ahí ustedes, pero no se detienen, siguen trabajando. Y ellos no se quedan con las ganas, le hacen la carta al gobernante, no creen solamente las palabras de ellos, dicen, pues vamos a ver si es cierto. Pero ellos dicen, pues averigüen si quieren, pero nosotros no nos vamos a detener. Nosotros tenemos un objetivo, nosotros tenemos una meta. Ya no nos van a distraer, ya no nos van a amedrentar, ya no vamos a tener miedo, ya no vamos a sentirnos inseguros. Quizá la primera vez sí lo lograron, pero ahora ya no. Quizá la primera vez sí sentimos miedo y nos olvidamos y nos dejamos llevar por el temor, pero ahora ya no. Manden la carta, que investiguen, pero nosotros aquí vamos a seguir trabajando, porque el Dios de los cielos y la tierra nos ha llamado para ser ese pueblo que levante este templo, esta ciudad. Nosotros somos estos hijos de Dios que hemos sido llamados para este tiempo y no nos vamos a detener. Es muy maravillosa esta parte de este capítulo número 5, hermanos. Cómo termina el pueblo, el valor que tienen. Y hagan sus investigaciones y verán que lo que estamos diciendo es verdad. Pero ellos no detuvieron la construcción del templo y siguieron, hermanos. Muchas veces necesitamos que Dios nos hable y para que tomemos valor y regresemos, porque al final de todo regresaron al objetivo por el cual Dios los había llevado a esta tierra nuevamente. No, hacían lo que tenían que hacer, de sus cosechas, de todo lo que tenían que hacer como seres humanos, pero regresaron a la prioridad por la cual Dios les dijo que tenían que hacer. Y mientras se hacen las investigaciones y Darío ve si es o no es verdad, ellos siguen.
Y no nos podemos distraer, hermanos, y esto cae mucho en la realidad de nosotros como creyentes. El ser humano rápido se distrae, y ellos se distrajeron fácil. Dijeron, bueno, no construimos, pues yo me voy a mis asuntos, a mi vida, y trabajo, y me voy, y así somos los seres humanos. Eso no ha cambiado. Y nos desenfocamos a lo que realmente es lo importante. No estoy diciendo que nuestras necesidades no sean, pero hay algo que es el que da y la suple, que esa es la prioridad de nuestras vidas. Y aquí nos damos cuenta cómo ellos regresan nuevamente a la construcción, regresan y siguen haciendo lo que Dios les había ordenado. Mientras se investiga, ellos siguen, no se siguen distrayendo, hermanos. No dejemos, hermanos, que muchas situaciones en la vida que el ser humano padece nos distraiga del llamado que Dios hizo a nuestra vida, de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es que somos humanos. ¿Cuánta confianza tiene Dios en nosotros? Que pone muchas veces su obra en nuestras manos para trabajar. Y no nos distraigamos. Podemos hacer nuestras actividades personales, seculares, pero sin olvidar que tenemos un llamado de Dios, que Dios es nuestra prioridad en nuestra vida, y que de Él equilibra todo lo demás. Todas las áreas de nuestra vida, del ser humano, hermanos, están bajo el control de Dios. Pero si tú se lo quieres quitar y Dios la suelta, tú no sabes cómo controlar eso, pero Dios sí sabe cómo llevarlo. Por eso nuestro corazón y nuestra vida, nuestra prioridad es Dios, su amor, su obra. Y sobre todo, hermanos, que de ahí se desenlaza todo. Es maravilloso lo que Dios manifiesta todos los días con usted y conmigo. Por ejemplo, con este pueblo. Les dio valor para agarrar la obra y seguir construyendo el santuario. Y así es nuestro Dios. Nos tiene que llenar muchas veces de valor para seguir en esta fe, en este caminar, a pesar de los temores, porque tuvieron miedo y por eso lo dejaron de hacer. Y muchas veces nosotros experimentamos como seres humanos el temor, el rechazo, la burla, el qué dirán. Pero eso es secundario, eso no tiene valor. Lo que tiene prioridad y valor y lo que trasciende a nuestra vida es lo que Dios está haciendo con nosotros. No nos distraigamos. Podemos hacer nuestras actividades. Yo así veía esto. Podemos hacer nuestras actividades, nuestras cosas secundarias o seculares, pero sin olvidar el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida, que eso es la prioridad y lo más importante en nuestra vida. Así es, hermanos, así que no dejemos de trabajar en la obra de Dios. Hay mucho por hacer. Que lo criticaron, que no lo felicitaron, que lo ven mal, que dicen, que no dicen. Usted siga trabajando, ellos no se amedrentan, ya no están preocupados. Ellos dicen, si Dios me llamó, lo voy a seguir haciendo. Si Dios me llamó a reconstruir este templo, a hacer algo en su obra, hay que hacerlo, hermanos. Yo creo que este pasaje me deja con muchas reflexiones, hermanos. Muchas reflexiones. Una de ellas, cuando abrimos este espacio de devocional, tuve críticas, señalamientos, comentarios. Pero finalmente yo sabía algo, hermanos, que esto viene de Dios y que compartir todos los días la palabra es algo necesario para mi vida y para la vida de todos nosotros. Si yo hubiera hecho caso a la primera crítica, si hubiera hecho caso al primer comentario, si hubiera hecho caso al primer señalamiento, mal comentario, no hubiera hecho caso a la voz de Dios. Y quiero decirles, hermanos, que no tenía todo, pues gracias a usted un poquito más de equipo, pero no teníamos lo mínimo. Pero dije, con esto mínimo voy a hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón a hacer. Y eso es como un ejemplo. Yo le hago una pregunta: ¿qué le ha puesto Dios en su corazón a hacer a usted? En la iglesia, en su comunidad, hágalo. Hágalo. A veces nos quedamos pensando y nos quedamos solamente con la idea, nos quedamos solamente con el buen deseo, pero no lo llevamos a la acción. Y hoy le invito a que haga como estos varones, hermanos, estos profetas. Ahí me gusta lo que dice el texto. Ellos dieron un mensaje de motivación, pero no solamente dijeron, ya nos vamos a nuestra casa, ahí síganle. Ellos se pusieron a trabajar junto con todo el pueblo, dieron un mensaje y comenzaron a trabajar, pusieron la palabra profética en acción ellos mismos. Y yo creo que eso tenemos que hacer hoy, hermanos, poner la palabra en acción. A veces nos gusta comentar mucho, nos gusta dar muchas ideas, pero si esas ideas que decimos, esas ideas que damos, las hacemos en el nombre de Dios, no sabe qué cosas extraordinarias Dios
pudiera hacer a través de nosotros para su reino. Que no me felicitaron, que me criticaron, que dicen que hago esto por esto y que hago esto por lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Usted siga trabajando, siga haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, no se detenga, porque como siempre he comentado, hermanos, el día en que usted cae, el día que usted deje de hacerlo, las piedras van a ocupar su lugar, dice el texto, hermanos. Así es, hermanos, no nos desenfoquemos de lo que Dios ha puesto, el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida, lo que quiere que hagamos. Así que no nos desenfoquemos, no nos distraigamos, enfoquémonos en Dios, escuchemos la voz de Dios, no escuchemos las voces que nos distraen, escuchemos la voz de Dios y Él es el que nos va a guiar en nuestro diario vivir. Así es, hermanos, así que así concluye el capítulo número 5 de Esdras, y mañana no se lo pierdan porque va a estar extraordinario el capítulo 6. El capítulo 6, no quiero adelantarle mucho, pero nos hablará de lo que Dios hace en los que se atreven a creerle y los que hacen lo que Dios pide que hagan. Vamos a ver la respuesta de Dios a través del rey Darío y cómo, hermanos, Dios tiene todo, absolutamente todo en su control. Que Dios nos guarde y nos permita seguir adelante construyendo en su obra y para engrandecer su reino.